Bien, mire, pues vamos a dar continuidad a este tema del gas doméstico y sobre todo conociendo cómo afecta a sus bolsillos estos incrementos que hemos tenido todavía, incluso ahora que se han fijado los llamados precios oficiales. Pero preguntémosle por favor al doctor Paul, bueno, en circunstancias como estas, ¿por qué fue que los gaseros, los de la última milla, como así se les llama técnicamente, hicieron paro? ¿Qué los llevó a hacer eso, Paul? Es una excelente pregunta y deja muchos debates que traer, no solo en temas energéticos, sino en temas de comercialización, carretaje y outsourcing. La empresa que distribuye como tal es la que tiene el permiso. Y al parecer hay un modelo de negocio que se llama de comisiones, es decir, vende a mi nombre y te llevas una comisión. Pero como ahora el distribuidor está obligado a vender a precio tope, entonces tiene que vender pues a ese precio y entonces el comisionista no puede ganarle la comisión. Entonces está algo muy raro porque incluso aunque venda su nombre, si es otra empresa o es otra persona física, la ley le pediría o le exigiría que tuviera su propio permiso de comercialización de petrolíferos, en este caso de gas LP. Entonces ahí empezó una trama de complicaciones porque no se entiende claramente cuál es el rol de este comisionista en el nuevo esquema de gobierno, digamos, de regulación. Y entonces estos comisionistas fueron los que lanzan su posicionamiento. Los distribuidores fueron un poco más discretos. Lo que dijeron es, a ver, yo solo tengo pocos lugares donde no es que exista una bolsa capitalista monopólica donde yo eche dinero y guarde y pueda de ahí sacar el dinero y meterlo para, digamos, reducir esa bolsa y no pasa nada. Yo tengo que recuperar esos ingresos de alguna manera, o recorto personal, o recorto infraestructura, o recorto el número de distribuciones. Víctor, entonces en razón de ello, el establecer un precio oficial obliga a que reduzcan su margen de ganancia. ¿Quién? ¿El comisionista? ¿El distribuidor que les suministra a ellos? ¿Quién sale perdiendo? A ver, Paul, sí puedes tú Sí. ayudarnos. Víctor se suspendió tantito su... Sí, sí. Sí. ¿Quién sale perdiendo? ¿Preguntas, Sí, Raimundo? ¿quién sale perdiendo? Es decir, con eso que justamente acabas de mencionar, es decir, se establece este precio máximo y bueno, pues ahí es de suponer que alguien va a sacrificar ganancia o va a reducir costos. ¿Quién? Pues el distribuidor o el comisionista que va a tener pues el comisionista que va a tener que reducir sus márgenes, ¿no? Al Sí. final, como te digo, no existe una bolsa. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los distribuidores? Yo tengo que reducir gastos de alguna manera, Uh -huh. o reduzco mis márgenes o gastos. ¿Por qué? Porque como bien decía, el price cap, el precio máximo que están poniendo, no lo están poniendo sobre el producto importado. Al final del día se verá sobre el margen. Y si redujiste 4 pesos el precio final de la gasolina sobre el precio máximo, entonces eso significa que algunos no le redujiste sobre el total del precio, le redujiste sobre el margen. Y si el margen promedio era de 6 pesos, pues ahora lo redujiste a 2. ¿Y qué vas a generar? Desempleo, pérdida de competitividad, menores gastos en inversión y distribución, menores rutas y otra serie, digamos, y lo que lleva al final, lo que dice el libro es, esto al final te lleva al desabasto. Ya veremos, quizá no llegamos, pero estamos cerca de entender si en algún momento, si no es negocio, si no hay margen, pues puede haber desabasto para todos. Víctor, hace una semana cuando vi el programa que conducen tú y Paul de Cortocircuito, ahí te pusiste kilos completos. Pues ya empezamos a ver este fin de semana que no están entregándose kilos completos con esto del precio oficial. ¿A qué más puede llevarnos un precio de estos tope, de estos máximos? Bueno, esta es una de las partes, el hecho de que al reducir el problema no es ni siquiera reducir su margen de ganancia, ojalá y fuera solamente reducir su margen de ganancia. Siempre he dicho que si alguien está dispuesto a pagar un precio por arriba o el precio máximo que había en un mercado, si existía ese precio era porque había alguien dispuesto a pagarlo. Y si había alguien dispuesto a pagarlo era porque ese precio máximo le daba un servicio o ese precio mayor al promedio le daba un servicio especial que esta persona estaba dispuesto a pagar. Si ahora no lo va a poder pagar porque no está disponible ese precio máximo, lo que tenemos es que el que antes vendía ese precio máximo tendrá que disminuir costos y ya no solamente es su margen de ganancia, sino que podría irse por debajo del precio, por debajo de sus costos finales y entonces tiene que ahorrar
en calidad, por ejemplo, en seguridad, y esa parte es compleja. La otra cosa que pueden hacer es dar kilos incompletos. No es ético, no estoy aplaudiendo, no estoy justificándolo, pero es una forma que ellos tendrán de evitar tener pérdidas si es que ellos quieren seguir dando un servicio y tienen un tope máximo. Hay otra cosa que puede suceder, que es el mercado negro, que es yo públicamente te doy el gas a un precio, al precio máximo que está publicado, y por otro lado te cobro algo extra por fuera, o simplemente yo no te doy el servicio, yo como distribuidor te doy el precio máximo hasta donde yo puedo dártelo, y vendrá alguien más, un externo, un diablero, por ejemplo, que sería el caso más grave, que sin ningún tipo de seguridad tome el tanque de gas, lo lleve al lugar donde está distribuyéndose, lo lleva de regreso, tendrás que al final del día pagar más por menos seguridad, ¿no? Paul. Y el huachicol, Víctor. El huachicol, sí. Y el huachicol. Sí. Paul, queda menos de 2 meses para que Andrés Manuel López y Pemex cumplan su promesa de entrar con gas bienestar, y particularmente en la Ciudad de México, y dijo que en la delegación Iztapalapa. ¿Qué se puede esperar que ocurra en términos de competencia ahí en Iztapalapa, como un foco en el que pondremos mucha atención? Bueno, pues digamos que si estableces su gas bienestar en Iztapalapa y tienes un precio máximo, entonces lo que vas a generar es que aquellos que estaban por debajo de ese precio suban, suban de sus precios al precio máximo, y al final del día, pues si no les es rentable, a los demás se van a salir, y lo único que vas a generar es un monopolio. Vas a cambiar el oligopolio hacia un monopolio público, es decir, vas a depender de gas bienestar para llevarle a ese lugar, a Iztapalapa. Entonces, pues vamos a ver, como dijo Víctor, si realmente puede el Estado, pero tengan ustedes que nos escuchan por seguro que si se sostiene con pérdidas, al final del día lo vamos a pagar caro, pero de nuestros bolsillos. Cuando pagamos ese IVA en la tienda de conveniencia, o cuando pagamos ese ISR en nuestros cheques, ahí se está yendo parte también para mantener este subsidio. Vaya. Víctor, entonces, de estar las cosas como se encuentran en términos de los precios internacionales, la demanda por el gas propano, ¿cómo ves tú en el horizonte, al menos de lo que falta del 2021? ¿Continuarán los precios en esos niveles tan altos donde se encuentran? ¿O cuando bajen los precios e incluso anunciarían la no vigencia del precio oficial? Bueno, es un poco difícil saber lo que va a intentar el Estado mexicano, porque sus medidas no siempre han sido las más acertadas, o de las más acertadas, no han sido en el momento adecuado. Insisto que tal vez una política de precios máximos en algunas regiones podría ser justificable cuando hubieran pruebas de colusión, pero yo creo que el Estado mexicano se está confundiendo en algo más de fondo, y es que lo que necesitan los mexicanos no necesariamente es gas barato. Lo que necesitan es satisfacer sus necesidades energéticas, ya sea para calentar agua o para cocinar, y este punto es clave. Hay opciones tecnológicas que están ya muy a la mano de los mexicanos, que no son costosas y que podrían ser una solución alterna, y no tener que estar amarrados a depender de un subsidio o de que suba o baje el gas LP en Asia, y por lo tanto en México también. Creo que esa es la parte más importante. Tenemos que darle a la gente agua caliente para bañarse, tenemos que darle oportunidad de cocinar sus alimentos, y creo que hay otras opciones que no tendrían que depender, porque lo que es seguro es que el mundo está yendo hacia la petroquímica. El gas tiene un valor mayor. Yo diría que es como cuando tienes un pedazo de madera que lo puedes usar para hacer un mueble, o lo puedes quemar. Cuando lo quemes va a tener un costo muy, muy bajo, como combustible, pero si haces un mueble precioso, pues obviamente va a tener un gasto mucho mayor. Y creo que es lo mismo que está pasando con el gas LP. Si no entendemos eso, y si no empezamos a ver hacia otras fuentes energéticas, nos va a salir cada vez más caro cocinar y calentar el agua para bañarnos, ¿no? Sí, Paul, llamó seguramente mucho la atención el dato que diste con respecto a el número de familias, el porcentaje de la población que utiliza la leña. ¿Qué propuesta viable tú ves como para poder llevar a cabo una transición energética del uso de leña hacia otro energético, que es el gas, obviamente?
Podría ser el gas, podría ser el hidrógeno o podría ser la electricidad. Y aquí tenemos a un fan de la electricidad, Víctor, Sí. que hasta hace videos sobre cómo funcionan las estufas de inducción. Creo que al final del día el gobierno tiene opciones, pero tiene que decidir, quiere controlar el mercado, que tiene sus propias lógicas y tiene otros conceptos, o quiere mejor llevar a Gas Bienestar a donde se necesita. En Oaxaca, en Guerrero, en Campeche, en Yucatán, en Veracruz, en Chiapas, ahí es donde se necesita realmente infraestructura de gas. Realmente los estados ricos, los estados con mayor recurso, son los que tienen opciones. Y mientras no construyas una base, a lo mejor ahorita podrías llevarlo a costo social para generar una base de consumidor, porque al final del día la leña es gratis y mientras la leña sea gratis, pues el costo de oportunidad es bastante interesante. Ay. Finalmente, amigos míos, Víctor, ¿qué le recomiendas a la gente para hacer de manera inmediata un ahorro, no solamente en el consumo de gas, sino también en su bolsillo? Pues como te decía, ya hay opciones en el mercado. El calentamiento solar de agua es tal vez una de las opciones que tiene un retorno de inversión más rápido, de menos de 3 años. Tal vez en 2 años, con lo que gastas de gas, podrías instalar un calentador solar de agua que uno de buena calidad te va a durar sin problemas 15 años. Hay gente que me dice que tiene más de 15 años usando el calentador solar y que le funciona perfectamente, tal vez con el mantenimiento adecuado cada 6 meses. Pero con eso vas a reducir el 80% de tu consumo de gas LP. Si además usas tecnología, por ejemplo, estufas de inducción, y con eso empiezas a cocinar, podrías dejar de depender en el corto plazo de gas LP o usarlo solamente como una fuente adicional y solamente para emergencias, para complementar, por si en alguna zona geográfica del país, que las hay, no es suficiente el calentador durante alguna época del año, el invierno, por ejemplo. Entonces, se pueden usar estas dos tecnologías, es el eléctrico, pero no la vieja parrilla eléctrica de resistencia, sino inducción magnética, que tampoco es cara. Hay parrillas desde $1,000, sin decir marca alguna, y calentadores solares de agua que funcionan y funcionan muy bien en México, ¿no? Y finalmente, Paul, tu recomendación. Sé que no eres a lo mejor mucho de meterse en la cocina, no lo sé, pero ¿qué tipo de trastes que tengan más aluminio, que tengan más acero, para ahorrarle por ahí un poquito a lo mejor en la cocción de los alimentos? Me voy a ir un poquito para atrás, digo, no sé en cuanto a trastes, pero sí, mira, desde los que están despostillados hasta los que tienen tantito abertura y se escapa el vapor por ahí, eso hace más difícil que se cueza la comida, pero me voy a ir un paso hacia atrás, revisar las instalaciones. Mucho gas que se escapa finalmente es porque no está bien puesto el teflón o porque no está bien puesto la conexión. Hay que revisar siempre esas conexiones, para eso huele el gas, pues para estarlo finalmente oliendo y saber si de alguna manera se está yendo. Cómo no, pues muchísimas gracias. Ha sido una super mesa de análisis con dos expertos en energía. Estoy muy agradecido con ustedes a nombre de Cuentas Claras de la Agencia Mexiquense de Noticias. Víctor, Paul, esta es su casa y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Raimundo, y saludos al auditorio. Un gusto estar Muchísimas con gracias, ustedes. Raimundo. Gracias a ambos. Muchas gracias. Bueno, pues como ve, aún nos falta mucho por ver y escuchar con respecto a este tema del abasto y precios del gas doméstico, que aquí estaremos tratando en Cuentas Claras. Vamos a una breve pausa, si nos lo permite, y continuamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.